Hermanos, buenos días para algunos, buenas tardes para quienes están en casa. Eh, Antes de ir a la palabra de Dios, quisiera expresarles que les extraño profundamente poder adorar juntos, poder verles como congregación, exaltando al Señor y proclamando su verdad. Pero gracias al Señor por estos medios que nos permiten estar juntos en sus casas y por eso les invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra inspirada por Dios. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para habitar con él. Desde el comienzo de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, se paseaba en el huerto, habitaba allí en ese lugar, como un santuario, cara a cara con Dios, habitando con el hombre. Sin embargo, el pecado hizo que Adán y Eva fueran exiliados del huerto y separados de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios es consciente de la necesidad que tenemos de Él, porque sin Él estamos frustrados, estamos totalmente perdidos sin Dios, no tenemos sentido de nuestra existencia, quizás simplemente seremos, no sé, entes o personas que viven para el hoy, pero Dios sabe que lo necesitamos. Por eso, Él estableció un plan para habitar entre nosotros. Inicialmente, los patriarcas tenían comunión con Él, como Abraham fue llamado amigo de Dios porque estaban juntos. Sin embargo, de su linaje, en Génesis capítulo 12 nos dice que de su linaje haría bendita a las familias de la tierra y entonces del linaje de Abraham viene Israel, quien inicialmente estuvo en Egipto como esclavo, pero Dios rescató a Israel, lo sacó de Egipto, lo liberó y demandó entonces a este pueblo salvado por Dios en el desierto que le construyera un tabernáculo para morar entre ellos, entre su nación. Ellos avanzaron al llegar a la tierra prometida, entonces ese tabernáculo se convirtió en un templo construido por Salomón, donde también Dios habitaba entre su pueblo allí en Jerusalén. Finalmente sucedió lo de Adán.
El pueblo pecó contra Dios y fue exiliado inicialmente por Asiria en el reino del norte y luego por Nabucodonosor, por Babilonia, en Jerusalén. Él sitió a Jerusalén, como lo vemos en el libro de Lamentaciones, por Jeremías. Y finalmente, como Ezequiel el profeta lo describe, Dios, la presencia de Dios salió del templo. Ellos estuvieron en el exilio, tenían la esperanza de regresar nuevamente a Jerusalén, regresaron en el decreto de Ciro, pero Dios había dado una esperanza de restauración de su templo, pero no como ellos estaban pensando. No serían una reconstrucción como la que pensaban con Esdras, sino más bien algo impensable. Dios moraría entre nosotros con su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, morando entre nosotros, hizo su tabernáculo en medio de nosotros, de tal manera que ver a Jesucristo era ver al Padre y, y disfrutar de la presencia del Dios creador de los cielos y la tierra entre nosotros. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, si derribaran este templo, es decir, el templo de su cuerpo, donde Dios está con nosotros, yo lo reconstruiré al tercer día, y así sucedió. Derribaron el templo en una cruz, pero al tercer día nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y fue coronado y elevado en gloria para siempre, en el trono celestial. Sin embargo, el deseo de morar entre nosotros para siempre no ha terminado, porque Él, por medio de su Santo Espíritu, ahora habita en medio de su iglesia. Y como leíamos hace un momento, el apóstol Pedro está expresando una metáfora como en el templo, y ahora el templo somos nosotros, la iglesia, por medio de piedras vivas que unidas construyen un templo donde Dios habita. Y ese es el mensaje en este momento, a través de la palabra de Dios, que entendamos que Dios habita en su templo viviente. Dios habita en su templo viviente, es decir, habita en su iglesia aún a pesar del sufrimiento. Vamos a estudiar este texto en dos partes. La primera, en los versículos del 1 al 3, veremos cómo ese templo está conformado por piedras vivas que crecen por la palabra. Piedras vivas que crecen por la palabra. Y en segundo lugar, ese templo donde Dios habita está conformado por piedras que están unidas en Cristo, unidas a Cristo. Entonces, en primer lugar, el versículo 1, hay un por tanto allí, es decir, el apóstol Pedro está contrastando la vida nueva, es decir, el nuevo nacimiento que Dios ha producido por medio de su palabra al implantar su Espíritu Santo en nosotros, como veíamos anteriormente. Y entonces está invitando a la iglesia a desechar todo lo que hacía parte de esa antigua vida. ¿Cómo caracterizaba la vida, no solamente de la iglesia primitiva, de la iglesia exiliada en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia? ¿Cómo caracterizaba la vida de estos creyentes? Pues por malicia, engaño, hipocresía, envidias y difamación. Y si notamos estas expresiones, estas palabras, todas son divisivas, todas dañan las relaciones. Por lo tanto, el apóstol Pedro está invitando a quitar esas ropas sucias, a quitar esa envoltura anterior que caracterizaba la antigua vida para ser como niños ahora. Dice el versículo 2, deseando la palabra de Dios como un bebé, como nuevo nacimiento, produce entonces el deseo de amar la palabra de Dios, de ser alimentados, porque esa palabra que veíamos en Isaías 40, que produjo vida y nos germinó y nos hizo crecer, más bien nacer en Cristo, ahora esa palabra también nos hace crecer y desarrollar
Dice el versículo 2 que como niños recién nacidos, desear la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. No sé si son encantadores los bebés, lo único que quieren es a su mamá, leche. Ellos lo que quieren es poder crecer, el anhelo de sus bebés. Y creo que todo el tiempo necesitamos la leche espiritual de la palabra porque esas piedras vivas que conforman el templo de Dios dependemos de la palabra de Dios para nuestra edificación. No solamente para nacer de nuevo, sino también para sustentarnos. Es la palabra de Dios, ese alimento, esa vitalidad, ese desarrollo espiritual, solamente puede producirse por la palabra de Dios. Hermanos, la enseñanza pura de la palabra debe ser nuestro anhelo. Hoy en día circula todo tipo de información bíblica, bueno, no de todos los matices, de todos los colores, pero tenemos que tener y anhelar la leche pura de la palabra de Dios. La leche pura de la palabra solo tiene un tema central y es Jesucristo, la redención en Jesucristo. Mucho cuidado, creo que la iglesia ha madurado, la iglesia puede distinguir muy bien las fuentes de leche pura, de la leche adulterada que no nutre nuestras almas. En el versículo 3 dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo que el anhelo por la palabra de Dios está directamente ligado a lo que nosotros pensamos de Dios. Dios es un Dios bueno y está citando precisamente el Salmo 34 cuando David huía de Abimelech, Dios lo protegió, Dios lo cuidó y ahora él en la experiencia ha comprobado que Dios es lo que dice ser. Entonces, cuando probamos en la experiencia que Dios está supliéndonos nuestras necesidades, que Dios está consolando nuestros corazones, que Dios está protegiéndonos a pesar de que el virus está por todas partes y aún en medio de la enfermedad y el sufrimiento, que Dios está consolándonos y entregándonos su gozo, entonces podemos comprobar la benignidad de Dios. Las opiniones acerca de Dios están siendo revaluadas en el mundo porque no se imaginan un Dios que permite que la gente muera. En realidad, las bondades de Dios las hemos comprobado nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida trasciende más allá de la muerte. Dios es bueno, hermanos, a pesar del sufrimiento. Dios es bueno a pesar de que no la pasemos bien. Dios es bueno y lo hemos comprobado como iglesia. Eso nos lleva al segundo punto. En primer lugar, somos piedras vivas que crecen por esa palabra, pero también una característica de esas piedras que conforman el templo donde Dios habita entre nosotros por su espíritu, es que esas piedras vivas están unidas a Cristo. Piedras vivas unidas a Cristo. Dice el versículo 4, y viniendo a Él, es decir, a Jesucristo, como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Esa palabra viniendo es un tiempo continuo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo necesitamos depender de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tú crees que dependes de tu esfuerzo, de tu desempeño, de tus fuerzas, de tu capacidad para sortear las dificultades, estás totalmente desviado, porque dependemos de Jesucristo, la piedra angular. Necesitamos acudir permanentemente al Señor en arrepentimiento para restaurar nuestras relaciones, para confiar en su gracia, la cual nos ha otorgado por medio de la cruz. Si estamos unidos como piedras vivas a Cristo, también significa que vamos no solamente a participar a futuro de su gloria, sino también de sus padecimientos, porque aquel que sigue a Jesucristo, Él lo invita a tomar su cruz e ir en pos de negarse a sí mismo. A lo largo de la historia, como
nos dice el versículo 4, esa piedra viva que es Jesucristo ha sido desechada por los hombres en estos tiempos de pandemia. Muchos dicen, y es más, pueden admitir que Jesucristo es un buen maestro, que Jesucristo es un modelo de piedad, pero lo desechan cuando no se rinden a Él con sus corazones, cuando no es el Dios para ellos, cuando no es su esperanza, cuando no es aquel que puede librarlos aún de la misma muerte. Jesucristo es la piedra angular, como nos lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, juntamente con los profetas y apóstoles, es el cimiento de la iglesia y de la fe. Nuestra fe reposa en la palabra de Dios, pero nuestra fe también reposa en la autoridad profética de los apóstoles también de Jesucristo. Y esto entonces nos permite ser, como vemos en el versículo 5, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Esto significa que, hermanos, aunque parezca increíble y no lo podamos nosotros dimensionar el alcance, somos sacerdotes de Jesucristo. Esto significa que como sacerdotes tenemos acceso al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por lo tanto, como un lenguaje del Antiguo Testamento, podemos ofrecer como sacerdotes. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados. Ahora nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, y esos sacrificios espirituales significa que ahora nuestras vidas dan testimonio de la honra y el honor de Jesucristo, viviendo de una manera diferente a como el mundo vive. Ahora nosotros, negándonos a nuestras pasiones, negándonos a todo lo que antes caracterizaba nuestra vida, ofrecemos nuestra vida, como dice Romanos 12, y lo veíamos anteriormente, como sacrificio vivo. Nos negamos a todos los deseos engañosos que nos tientan a pecar, nos invitan a dividirnos, nos invitan a disolver esas relaciones como un templo santo. Y entonces, como sacerdotes del Dios Altísimo, escogidos por Él, entonces andamos con Dios, caminamos con el Señor, confiamos en su palabra, y como sacerdotes de Dios, entonces vivimos de una manera distinta. El sufrimiento, el confinamiento, la pandemia está haciendo salir de nosotros muchas cosas. Cuando estamos estresados, quizás somos más susceptibles de pecar contra nuestro Dios. Pero como sacerdotes de ese templo conformado por piedras vivas, estamos llamados a tener un estilo de vida de adoración a Dios. Un estilo de vida que proclama la gloria de Jesucristo a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de las nostalgias que tenemos de volver a nuestras rutinas. Jesucristo es honrado y glorificado como esa piedra angular en la cual se sustenta la iglesia, no poniendo nuestras esperanzas en las cosas pasajeras de este mundo, sino en Jesucristo, esa esperanza viva que el apóstol Pedro ha venido reiterando al comienzo de su carta. En los versículos 9 y 10 quisiera que viéramos cuál es el efecto de estar unidos a Jesucristo. Somos piedras vivas, Él es la piedra angular, somos un templo santo donde ahora habita la presencia de Dios, el Espíritu de Dios ahora habita en nosotros, como piedras vivas que quizás en estos tiempos estamos un poco separados, pero cuando nos reunimos como iglesia, por eso debemos orar, para estar juntos como un templo en adoración a Dios. Hay un efecto que quiere el apóstol Pedro mostrar. Contrariamente a los que desechan a Jesucristo,
nosotros, al estar unidos a Cristo, hay un efecto de ser la morada de Dios. En primer lugar, dice el versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, es decir, que la iglesia está conformada por diversidad de personas. No estamos, hemos sido escogidos de lo vil del mundo. Dios ha visto nuestra situación anterior a nuestra vida de pecado anterior en la que vivíamos rebeldes, totalmente ajenos a la gloria de Dios, pero Él ha escogido de todo linaje, pueblo, para poder conformar una nueva nación, un nuevo linaje de aquellos que han nacido de nuevo, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Hemos recibido el honor de reflejar la gloria de Dios en este mundo. La expresión real sacerdocio también implica dos elementos. De una parte, gobierno, real sacerdocio. Esa palabra real significa que tenemos la autoridad del rey, como una realeza que nos ha dado Cristo a nosotros, para tener autoridad sobre aquellos que tienen autoridad. Aunque por este momento estamos sujetos a las autoridades, claro que sí, ellos están sujetos a la autoridad de Dios. Nosotros, como sus representantes ahora, o más bien a futuro, vamos a gobernar toda la tierra y aquellos que hoy gobiernan serán objeto del juicio de la iglesia de Dios, por autoridad que ha sido delegada como real sacerdocio. Pero también la iglesia es mediadora entre Dios y los hombres. Hermanos, nadie va a escuchar de Dios si no es por nosotros. Nadie va a conocer a Dios sino a través de la iglesia de Cristo. Conocerán otros dioses, conocerán religiones, moralismo, pero nadie puede escuchar la voz de Dios sino por su iglesia. Tenemos un gran privilegio también de ser mediadores entre los incrédulos y Dios. Ese real sacerdocio nos da unos atributos a nosotros para poder presentar nuestras plegarias a Dios, porque somos el templo y la morada de Dios en la tierra. Dios escucha nuestro clamor. Por eso podemos orar por nuestra familia, podemos orar aún por esta nación, porque como iglesia no podemos dejar de orar, porque perderíamos nuestro sacerdocio real en este mundo. Otro elemento que vemos en el versículo 9 es que somos una nación santa. Esto nos habla y está hablando en un lenguaje que utiliza el Antiguo Testamento de Israel cuando estaban su peregrinar hacia la tierra prometida, y también está hablando de que no pertenecemos a este mundo. Somos una nación santa, estamos aquí, claro, estamos recibiendo las consecuencias de lo que está pasando en este mundo, pero estamos en un peregrinar, vamos enfocados a una patria eterna, a un cielo nuevo, a una tierra nueva. Mientras tanto, somos la morada de Dios en este mundo, como iglesia, como piedras vivas. Nacer nación santa significa que no necesitamos aislarnos del mundo, aunque estamos en cierto aislamiento. Sin embargo, no pertenecemos a este mundo, por eso el mundo no quiere nada con nosotros. El mundo puede catalogar a la iglesia de Jesucristo como cuando cataloga una aglomeración de personas, una muchedumbre de personas, pero no somos eso, somos una nación santa que pertenece a los intereses de Dios. Finalmente, quisiera que habláramos de la responsabilidad que tenemos por ser la morada de Dios en la tierra. Nos da muchos privilegios, como privilegios sacerdotales, privilegios reales, privilegios de intercesión, de mediación, pero también responsabilidades por ser parte de ese templo santo. El versículo 9 al final dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra responsabilidad, y creo que el apóstol Pedro está dirigiendo esta palabra
a esta iglesia sufriente, a esta iglesia dispersa, a esta iglesia que está siendo, la está pasando mal porque por ser creyentes en Jesucristo los están tildando de todo tipo de difamación, se están burlando de ellos. Sin embargo, en medio de esas circunstancias de tensión y opresión, nosotros estamos llamados y somos responsables de mostrar las virtudes de Jesucristo. En otras palabras, aun en medio de la soledad, quizás que algunos se encuentran, aun en medio de la aflicción con sus niños allí enclaustrados en estos tiempos, aun en medio de las necesidades que están aflorando, aun en medio de la falta de empleo, quizás de no tener acceso a la libertad que gozábamos antes, mostramos las virtudes de Jesucristo. Es esa responsabilidad que tenemos como un pueblo santo y escogido. Anunciar que Jesucristo es misericordioso. Anunciar que Él no tomó en cuenta nuestro pecado, nuestras maldades, sino que más bien se sacrificó por nosotros como sustituto perfecto para vestirnos de su justicia. Anunciamos las virtudes de Jesucristo, pues en otro tiempo no éramos pueblo, y está usando un lenguaje que está en Oseas capítulo 1, el profeta Oseas está expresando que Dios en algún momento prácticamente rechazó a Israel por su pecado e idolatría. Sin embargo, Dios en su misericordia extendió ese propósito de hacer hijos nuevamente y acogerlos con misericordia. Y eso somos nosotros, acogidos, reunidos, estábamos dispersos, pero Dios no nos rechazó, sino que ahora somos pueblo de Dios. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de anunciar las virtudes, la honra de Jesucristo en un mundo que solamente se acuerda de Dios y quizás dice que Dios es bueno cuando las cosas están bien. Cuando tienen salud, dicen, bueno, debe haber un Dios en los cielos. Cuando están disfrutando de riqueza, pues hasta se vuelven generosos con los pobres. Cuando están disfrutando del éxito, cuando están holgados, entonces piensan que Dios existe. Pero cuando empieza la estrechez, cuando viene la enfermedad, cuando viene la aflicción, entonces se olvidan de las misericordias de Dios y blasfeman contra Dios. Hoy quizás muchos están maldiciendo el nombre de Dios por permitir que haya muerte en el mundo. Pero la iglesia, el templo santo de Dios, la morada de Dios en la tierra, estamos llamados a mostrar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. No porque nos solucione los problemas económicos que tenemos. Si Él los soluciona, pues bien. Si nos da salud, está bien. Pero aún en la enfermedad, aún en la aflicción, aún en el sufrimiento, aún en medio de la difamación de un mundo que odia a Dios, nosotros somos los únicos, y como lo dice en su segunda carta el mismo apóstol Pedro, como luminares en el mundo, brillando para la gloria de Dios. Quizás vivir de esa manera no va a transformar a nadie. Quizás tú dices, no, yo no le veo el cambio a mi familiar, no le veo el cambio a mi vecino, yo prevalezco y prevalezco haciendo la voluntad de Dios, pero no veo que cambie nadie. Quizás nadie vaya a cambiar con tu actitud. Es probable que algunos den gloria a Dios al ver tu piedad, pero no lo hagas por eso solamente. Simplemente honra como morada de Dios, con una vida íntegra, con una vida de gloria a Jesucristo, la piedra angular, perfecta, gloriosa y preciosa. Sigue honrando al Señor, sigue alabando al Señor, sigue glorificando su nombre, sigue en gratitud a su nombre, porque esa vida que Él nos ha dado es eterna y gloriosa. Vivamos para Él. Claro, nos están viendo, nos están apreciando, estamos en la mira de los incrédulos, pero
como lo veremos más adelante, ya va a haber formas prácticas en las que vamos a mostrar que somos un templo que refleja la gloria de Dios, el Dios Altísimo. Pero mientras tanto, vivamos irreprensiblemente en este mundo como piedras vivas que estamos enfocados en producir adoración a nuestro Señor, mientras el mundo blasfema a Dios, nosotros, piedras vivas del templo y la morada de Jesucristo, honrémoslo, aún con nuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre, cuánto necesitamos tu palabra, que es la leche espiritual pura que necesitamos todo el tiempo. Cuánto necesitamos venir a Cristo diariamente en arrepentimiento. Gracias, Señor, pues tu palabra produce en nosotros vitalidad, esperanza, consuelo y fortaleza. Ayúdanos a recordar que somos la morada tuya, del Dios Santo, ahora en nosotros como pueblo, apartado y separado por ti. Te pedimos, Señor, que no se perpetúe este tiempo en lo que las piedras vivas están dispersas en este mundo, sino que podamos juntarnos como un templo para la adoración, la intercesión, el sacerdocio y la mediación de un mundo que está destinado al juicio. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y que tu palabra nos anime a poder honrarte aún en medio del sufrimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, piedra angular y preciosa para nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.